Así que bueno, pues buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá. Pues hoy contamos con un panel de lujo. El doctor Edgar Dávila de Puerto Rico, el doctor Ariolfo Vázquez, la doctora Alisbeth Caraballo de Puerto Rico también, y pues mi persona, Ricardo Duarte, para los que no me conocen. Pues hoy venimos a hablar un poquito sobre el manejo de el astigmatismo con lentes esclerales. Entonces, pues bueno, es un gusto tenerte acá, Edgar, Tito, Alisbeth. Buenas noches. Y pues nada, sin más, comencemos. Perfecto, muy buenas noches, saludos, queridos colegas de Latinoamérica. Esta noche un tema bien interesante, el manejo del astigmatismo con lentes esclerales. Tenemos una invitada especial, una residente de mi alma mater, la Universidad Interamericana de Puerto Rico por la optometría, la doctora Alisbeth Caraballo, y la tenemos trabajando esta noche como parte de los trabajos que hace como residente en este año de residencia que está haciendo. La doctora Alisbeth Caraballo ya es optómetra graduada. La Universidad Interamericana ofrece el grado de doctor en optometría. En el caso de la doctora, porque ella es una doctora en optometría, está haciendo un año de especialidad y está rotando conmigo y en otras diferentes oficinas para hacer su año de especialidad. Y esta noche nos va a hablar un poquito de lo que es aberraciones ópticas. Un tema como este es bien interesante. Hacía tiempo que estábamos por tratar este tema por varias cosas, y una de las razones es que independientemente del tiempo que lleve la gente adaptando lentes esclerales, una de las cosas que hemos notado, y le puede decir Ricardo, Ricardo y yo viendo las consultas que nos llegan de diferentes doctores, quizás una de las cosas que más difícil se les hace es cómo manejar el astigmatismo con estos lentes. Obviamente no es fácil, y de ahí la dificultad. Y por tanto queríamos entonces, obviamente, llevarles un poquito de información con respecto a esta y cómo lo hacen, ¿verdad? Comencemos. Vamos a ver un poquito de la definición de lente escleral. Importante, esto es más conversatorio, pero obviamente para no hablar todos a la misma vez, lo que vamos a hacer es que en la parte del chat, en la parte de preguntas y respuestas, mejor, aún mejor. En la parte de preguntas y respuestas, le escribe la pregunta que usted tenga. Ricardo va a estar pendiente, o el otro Tito Vázquez de Ecuador, y la vamos discutiendo en el momento. Si la pregunta es de algo que estamos discutiendo, se declara en el momento para no se quede en el tintero, y si no tiene que ver nada con eso, la dejamos para el final, ¿verdad? La idea es definición de lente escleral por encimita, muy rápido, un repaso de la filosofía de adaptación, la definición de qué es el astigmatismo, los diferentes tipos de astigmatismo que nos encontramos cuando adaptamos lentes esclerales, astigmatismo refractivo versus aberraciones ópticas, vamos a ver todo eso, astigmatismo escleral y cómo se maneja con topografía escleral y el Pentacam esos astigmatismos. Importante, queremos hacer varias aclaraciones porque hemos visto, está muy de moda y muy en boga hablar de personalización de lentes esclerales y hablar de aberraciones de lentes esclerales, pero muchas de las cosas que, no todo, pero muchas de las cosas que he visto hasta ahora no son claras y las ponen como que muy sencillas, y queremos que vieran en términos reales cómo se adapta y cómo se maneja, ¿ok? La descripción del lente escleral es bien fácil. Esta es la definición del SLS en intento de uniformar lo que es la definición, y como vemos acá, pues obviamente vemos lo que es un lente corneal, pues, que toca la córnea, un lente escleral que toca la córnea y la esclera, y un escleral, un lente que descansa totalmente en la esclera. Sabemos que la conjuntiva vulvar recubre la esclera, que descansa encima de la conjuntiva y hace presión en la esclera, obviamente. Si un escleral pequeño, pues 6 milímetros, hasta 6 milímetros más allá del diámetro horizontal visible del iris, y si un escleral grande es más de 6 milímetros mayor a ese diámetro horizontal visible del iris. O sea, no es por un tamaño específico que le sumamos 6, sino que dependiendo del diámetro horizontal visible del iris, siempre y cuando no toque el área de la esclera. Es la definición uniforme del Scleral Lens Education Society. ¿Okay? ¿Cuál es la filosofía? Ustedes la conocen, ¿verdad? Lo hemos visto 20,000 veces. No tocar la córnea, famoso corneal clearance, no tocar el limbo, el famoso limbus clearance, una adaptación tangencial a la esclera, o sea, que vaya descansando sin hacer presión y que haya un reservorio adecuado de la lágrima. Hasta ahora esto es bastante común y lo hemos discutido anteriormente, pero vamos al astigmatismo ahora. ¿Cómo definimos astigmatismo? Pues si lo vamos bien sencillo, pues tenemos un ojo que, como un modelo regular, pues es una bolita, es una esfera
aunque sabemos que el ojo y la córnea no son esféricos, son asféricos, y en el caso que esa córnea no sea para efectos prácticos como una receta esférica, el astigmatismo conlleva dos puntos de enfoque, que usualmente hablamos de que son perpendiculares uno al otro. La pregunta obligada es, ¿realmente son perpendiculares a 90 grados exactamente todo el tiempo? Y este estudio de Karabatsas en el 99, es un estudio que lleva muchísimos años ya, él hizo una clasificación que la proponía aparte de patrones topográficos después de trasplantes de córnea. Pero miren qué interesante el dibujo que él hace o lo que él propone como astigmatismo regular versus irregular y astigmatismo simétrico versus asimétrico. Él lo que dice, como ustedes ven ahí, que en esta, y déjame mover esto para acá para poder verlo, él lo que propone es que si déjame ver si puedo poner por acá, el laser pointer mío, voy a mover esto para acá arriba. Si ven, me dice pointer por acá, él lo que propone es que para que la definición de astigmatismo regular versus irregulares, si que este ángulo que se forma aquí es mayor de 20 grados, o sea que está skew, está dobladito mayor de 20 grados, ya eso es un astigmatismo irregular, pero propone que se use la magnitud de 20 grados para decir si es regular o es irregular. Si es mayor a 20 grados, este doble que se forma aquí es irregular. Si es menor a 20 grados, es regular. Esa es la proposición que él hace. Proposición bastante interesante. Y también hablamos de astigmatismo simétrico versus asimétrico. Él dice que ese astigmatismo es simétrico. O sea, cuando tenemos astigmatismo, sabemos que parece la forma topográfica, quizás como una forma de un 8, ¿cierto? Una bolita arriba y una bolita abajo. Ahora, si ese astigmatismo es simétrico, en teoría sería que la bolita tanto de arriba como la de abajo sean exactamente o casi exactamente iguales. Y él propone, miren cómo están aquí, si x1 sobre x2 es mayor a 2/3, pues es simétrico, o si a menos b es menor a una dioptría, o sea que este espacio que está acá versus este que está acá, la diferencia es menos de una dioptría, pues se considera simétrico. Y si la diferencia es mayor a una dioptría, o x1 sobre x2, esa área que está ahí, es menor a 2/3, quiere decir que es asimétrico. O sea, cuán perfecto, en palabras sencillas, cuán imperfecto puede ser esa forma 8 o ese lacito que crea la topografía cuando tenemos astigmatismo definido, claro, ¿verdad? Sí, es importante ver esas definiciones que están ahí porque cuando vamos a través de astigmatismo, pues tenemos que tener pendiente qué es lo que estamos manejando. O sea, ¿cuáles son los astigmatismos que pudiéramos tener quizás cuando tratamos lentes esclerales? Y aquí yo voy a poner una lista. Si alguno de ustedes entiende que hay uno que se me quede, déjenme saber y esto lo pueden poner en la parte del chat. Astigmatismo por flexión. Flexión es que cuando ponemos ese lente en los tejidos, en este caso la conjuntiva vulvar que recubre obviamente la esclera, se puede doblar por las fuerzas que tiene esa esclera que sabemos que no es esférica, que es más tórica, se puede doblar y si se dobla se flexa el lente y si se flexa el lente pudiera causar un astigmatismo por flexión. Ese es uno de los más comunes que hay. Hay astigmatismos residuales por lenticular, o sea que sea por el lente cristalino del paciente. Existe astigmatismo retinal, que no es muy común, pero existe. Obviamente el astigmatismo corneal, que es el más común que trabajamos cuando tenemos este tipo de pacientes. Tenemos astigmatismo inducido por lentes intraoculares. Entonces esos pacientes, y aquí aprovecho y le pregunto tanto a Tito como a Ricardo, ¿han tenido casos donde ven un paciente postoperado de cirugía, en este caso refractiva, porque es un lío especial en pacientes de keratocono? ¿Han visto casos como esos? Le pregunto a Tito y a Ricardo. A ver, buenas noches con todos, Edgar y Ricardo, gracias por la invitación y pues qué gusto estar en este conversatorio esta noche con todos ustedes. Sí, sí he visto efectivamente muchos oftalmólogos han optado por la opción de hacer una cirugía facorrefractiva tratando de corregir parte de su defecto refractivo en pacientes con cono en edad adulta, estoy hablando sobre los 55, 60 años. No he visto tratar de corregir, de hecho no debería hacerse
una cirugía con lente intraocular en queratocono en edades tempranas o en adolescentes o en jóvenes. Pero sí he visto ya pacientes con queratocono que han desarrollado catarata y de hecho han sido implantados con lente intraocular. Y he tenido resultados lastimosamente buenos y malos. Y voy a hablar primero de los malos porque a veces sabemos que el cono, que la deformación, que el astigmatismo que está induciendo el cono, que es un astigmatismo irregular, sobre todo en córnea, muchas veces es difícil tratar de corregir ese astigmatismo con lente posterior, con lente intraocular posterior. Y lo que he visto es que se generan astigmatismos con ejes contrarios, se hace un efecto de cilindro cruzado, el paciente no ve bien y colocar un lente escleral o un lente de contacto sobre esa córnea, una vez que tiene un lente tórico intraocular, resulta a veces no muy grato en el resultado en cuanto a, sobre todo a las aberraciones, pienso yo. Es de entender, y ahora la doctora nos va a hablar más adelante sobre el tema de las aberraciones. En el sistema óptico, que es el ojo humano, las aberraciones se pueden ir neutralizando de la córnea hacia el cristalino. Hay aberraciones que se neutralizan las unas con la otra, ya sea cara anterior de la córnea con cara posterior y cristalino. Y esas aberraciones a veces, si nosotros quitamos una de las aberraciones que está neutralizando algo de la cara anterior de la córnea, lo que inducimos es mayor cantidad de aberraciones. Entonces, muchas veces tratar de colocar un lente no tenemos un resultado visual satisfactorio, así estemos corrigiendo el astigmatismo frontal de la córnea, pero no sabemos, no tenemos un resultado claro contra qué estamos haciendo, y peor si se ha puesto un lente tórico en el back, sobre lo que era el cristalino. Entonces, no he tenido buenos resultados. He tratado con lente de toricidad frontal, tratar de corregir algo de ese astigmatismo, pero no he tenido buenos resultados. Yo creo que aquí sí iría, ni siquiera inclusive un lente de freeform de cara anterior de la córnea funcionaría bien, sino habría que hacer un análisis de que el lente intraocular, qué tipo de aberración está induciendo para tratar ahí sí de neutralizar con un lente anterior. Esa ha sido mi experiencia. No tengo cientos de casos tampoco, pero los que he visto adaptados con lente intraocular, sobre todo en conos altos, no he tenido buen resultado, no solamente por ese astigmatismo inducido que puede generar un cilindro cruzado, sino por el tipo de aberración que puede estar induciendo. Similar a la experiencia de Tito, yo no he visto muchos casos como eso porque aquí en Puerto Rico no se ha dado mucho, pero no tengo ni un solo caso donde hayan puesto un lente intraocular premium, o sea, para corregir astigmatismo, donde no me haya quedado un cilindro cruzado y me haya producido más astigmatismo. Eso no lo he tenido, lo cual me complica la vida porque entonces ahora tengo un cilindro cruzado, como decía el doctor Tito Vázquez, quizás tengo más aberraciones en el sistema, y lo que hizo fue me complicó la vida porque ahora no puede ser un lente escleral esférico bitórico. Ahora por obligación tiene que ser un lente bitórico mínimamente para poder corregirlo. O sea que mi experiencia, similar a la de Tito, no sé si alguien tiene una experiencia diferente donde ustedes un lío especial tórico le haya corregido el astigmatismo, un queratocono, por ejemplo. Y en lo que me contestan, si alguien más continúa con los demás, astigmatismo condial inducido, por ejemplo, Intax. Perdón. Sí. Hay una pregunta de la doctora Nicole Romero. ¿En qué caso se presenta el astigmatismo retinal? Ah, interesante pregunta. El astigmatismo retinal no es muy común, pero el caso más común que te puedo dar es pacientes operados de desprendimientos de retina, un desprendimiento sumamente grande, donde por casualidad haya que utilizado un buccal. ¿Cuál es la palabra de buccal en español, Tito? Para poder haber operado el trasplante.
el anillo que se pone en Sí, una banda, la banda de... la banda. Exacto. Pacientes en los cuales, ese es el caso más clásico que yo he visto, pacientes donde operado de trasplante de desprendimiento de retina, donde hubo que usar una banda ya que el desprendimiento era tan grande de que hubo que utilizar la banda. Recordemos que, no sé si nunca han visto un perfil de un ojo con una banda, y hay unas fotos bien interesantes en internet. ¿Qué pasa con el ojo? El ojo es una bolita, como regla general. Cuando tú pones un bóquel, el ojo se ahueva totalmente y se pone como forma de elíptica, y en el centro una banda. O sea que una banda te cambia la forma del ojo totalmente, por eso el astigmatismo anteroposterior aumenta drásticamente cuando se operas con una banda. Y eso puede causar, si la banda se mueve de sitio, puede causar astigmatismo retinal. Es el área más común. Astigmatismo por Intacs, por ejemplo. Sabemos que el Intacs se inserta ese pedacito de plástico en la córnea, supuestamente con unos nomogramas y unos parámetros específicos, pero yo he tenido muchos casos en los cuales en vez de quitarme el astigmatismo, el Intac, lo que hizo fue que me produjo más astigmatismo. Y ahora entonces me complica la situación porque antes quizás estaba esférico con esa córnea que no tiene un Intac puesto. Ahora está o con astigmatismo o ahora me subió las aberraciones en el sistema. Recordemos que cada vez que un cirujano toca una córnea, induce aberraciones. Y hay aberraciones que podemos corregir y otras que no. Y la doctora Alice nos va a hablar un poquito de eso más adelante. Pues hay que tener mucho cuidado con estas, porque quizás para el cirujano le quedó perfecto, mira qué lindo quedó, le puso un lío, le puso un Intac. Para nosotros como contactólogos nos complicó la vida, nos hizo mucho más difícil. Astigmatismo por descentración, sabemos si el lente está puesto escleral y se descentra, que siempre se va a descentrar normalmente. Si la descentración exagerada pudiera causar un astigmatismo residual por la posición, y obviamente el astigmatismo escleral. Sabemos que la esclera no es esférica, excepto en un porciento muy bajo de pacientes, sino que sigue siendo tórica y por tanto, obviamente, el escleral. Alguien que tenga, o en su experiencia, algún otro tipo de astigmatismo diferente o que se nos quede, Tito y Ricardo, un astigmatismo que se me haya quedado en esa listita que pueda surgir o que pueda haber en este ambiente. No, yo pienso que los cubriste todos. Muy bien. Si aparece alguien o alguno otro, en confianza nos dejan saber. ¿Okay? Hay que hacer, Edgar, una ligera acotación que el astigmatismo escleral no es un astigmatismo que te genera una aberración como tal, sino aquí hablamos de astigmatismo en cuanto a lo que es el asentamiento del lente como tal, ¿no? La esclera no es una esclera esférica, sino es una esfera tórica, tiene diferente curvatura, pero eso no es óptico como tal. Eso es para no generar confusión tal vez, ¿no? Es excelente aclaración. Ahí no estamos hablando, como dice Tito, no es la parte óptica, sino la parte de la forma de la esclera. ¿Okay? Entonces, tenemos astigmatismo, que tenemos que trabajar con eso. Tenemos aberraciones ópticas, que tenemos que trabajar con eso también. Y la pregunta ahí, que yo se las hago a ustedes también, ¿cómo sabemos qué es una cosa o la que es otra? Antes de me contesten, vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a hablar un poquito de lo que son las aberraciones ópticas, y entonces miramos para atrás y hablamos de cómo definimos qué es astigmatismo como tal o qué es aberración óptica. Les dejo Edgar, con la doctora. Sí. Edgar, el doctor Villanueva del Perú pregunta si el terigio, dependiendo del grado, puede inducir un astigmatismo. Excelente. ¿Le contestas o le contesto yo? Pues como quieras, bueno, sí puede generar un astigmatismo por tracción. O sea, generalmente si el terigio ya pasa de un grado 2 a 3, la tracción en sí del tejido sobre la córnea produce una deformación que muchas veces, inclusive cuando no se ha operado el paciente y se le da una corrección óptica, puede ser 2, 3 dioptrías, y el momento que se libera ese terigio, el astigmatismo disminuye. Por lo tanto, sí, yo sí he visto eso. No sé si, Edgar, quieres decir algo más. Totalmente de acuerdo. Inclusive cuando en la oficina, yo trabajo con una oficina de oftalmología que se hacen cirugías de catarata, y si el paciente tiene un terillón, obviamente lo primero que se consulta con el paciente, porque el terillón como induce astigmatismo, pero que sabemos que no es real por la forma del ojo, sino por el terillo, pues obviamente pudiera incidir en qué lente le vamos a ver al paciente. Entonces se opera primero el astigmatismo si es posible y después se trabaja lo otro. ¿Okay? Entonces le dejo con la doctora Lisbeth Caraballo para que hable un poquito y aclare un poquito de aberraciones. ¿Qué son las aberraciones?
Buenas noches y saludos a todos. Voy a estar, así como dijo el doctor Dávila, hablando un poquito acerca de las aberraciones ópticas. Vamos a empezar hablando lo que, ¿verdad? Un resumen de lo que es la aberración óptica. Sabemos que realmente es una desviación de esas ondas que van atravesando o que atraviesan el sistema óptico. En los humanos sabemos que es un sistema óptico, pero no es perfecto. Así que es normal que en cierta medida se puedan encontrar lo que son las aberraciones ópticas. Y lo que pasa con esto es que esa desviación, esa aberración, lo que hace es que forma una imagen que no es de buena calidad y que se ve un poquito defectuosa. El ojo humano tiene diferentes estructuras, sabemos que está la córnea, el humor acuoso, el lente y el vitrio. Todas esas estructuras influyen en la formación de aberraciones ópticas, siendo uno de los componentes mayores la córnea. Así que es bien importante, como estaba mencionando el doctor Vázquez, al momento de, ¿verdad? de tomar en cuenta, hay que ver lo que son las aberraciones totales del ojo y las corneales para así tener un estimado de ver cuánto aporta tanto la córnea como el lente. También podemos hablar un poquito acerca de las aberraciones monocromáticas, que son las que desenfocan y degradan un poquito la imagen, y las podemos dividir en dos grupos. Con el modelo de Zernike, de los polinomios de Zernike, tenemos lo que son las órdenes número 1 y número 2, que son las de bajo orden, que usualmente componen el 85% de las aberraciones, o sea, la gran mayoría. En el primer orden tenemos lo que son las que no se toman en cuenta, y creo que el 0 también, ninguna de las dos se toma en consideración porque no afectan como tal la visión y en la práctica pues no se utilizan. Tenemos el orden número 2, que esta es la que vemos a menudo, que es el desenfoque. Ahí está el componente de la hipermetropía y de la miopía que se corrigen con los lentes de contacto o con los espejuelos, y tenemos también el astigmatismo. Subiendo, ¿verdad?, a los otros órdenes, que son los que ya causan un poquito más de problemas, empezamos desde el orden 3 en adelante. Esos ya no se pueden corregir con los lentes esferocilíndricos y causan un poquito más de dificultad al corregirse. En el nivel 3 tenemos lo que es la aberración coma, que causa mucho problema. La córnea influye mucho en la formación de esta aberración, así que al momento de corregir pacientes con estasias corneales o que tienen problemas con la córnea debido a un procedimiento refractivo, o también, como estaba diciendo el doctor, por algún problema en el lente intraocular, pueden desarrollar este tipo de aberración que no se ha podido corregir. Y pasando a un nivel un poquito más alto, tenemos lo que es la aberración esférica, que se puede encontrar hasta en pacientes normales. Es algo que ya viene de por sí por la forma del ojo y, ¿verdad?, por el tamaño de la pupila. Sabemos que a mayor tamaño de la pupila es mayor la probabilidad de encontrar las aberraciones ópticas, porque son directamente proporcionales. Hablando también de esa, ¿verdad? Los lentes personalizados se están tratando, ¿verdad?, de ajustar para poder corregir ese componente de la aberración esférica. Cabe resaltar que el límite aquí, o el problema en cuanto a los lentes especializados, es que, ¿verdad?, el problema de la rotación. Luego, hablando un poco más de lo que son el orden 5 en adelante, ya esos en ojos normales, mientras la pupila esté pequeña y haya buena luz, no causan un problema significativo. Excelente. Y entonces, y yendo un poquito más allá, ya como nos explicó la doctora Caraballo con respecto a las aberraciones, quiero decirle, como ya nos dijo, que básicamente lo que es 0, 1 y 2 compone de 85-90% de las aberraciones en un ojo normal, estamos hablando. Ese otro 10% son aberraciones de tercero, de alto orden, como el doctor nos dijo, de tercero hacia abajo. Como ella dijo también, para tenerlo bien claro, mientras más va bajando o mientras va aumentando en el orden, menor es el porcentaje en un ojo. Y les quiero decir, como ya les comentó, usted puede tener visión 20-20, 20-15 y como quiera tener un 10% de aberraciones en el sistema. O sea, no hace falta, y ahí vamos a la parte inicial, lo que dijo la doctora, que lo dijo perfectamente. No hay un ojo perfecto, o sea, el ojo perfecto libre de aberración no existe.
usted puede ver perfectamente, no tiene ninguna condición, su lente está totalmente claro y como quiera tiene 10% de aberraciones. Y eso es claro y lo dice la estadística. Y de aquí, la parte importante de que la aberración no hay una correlación directa entre agudeza visual si la estamos midiendo, y midiendo, hablando como medía Snellen, ¿verdad? A 20 pies, si es un 20-20, pues que es a 20 pies, una imagen de 20 segundos de arco y esa resolución, pues ese tamaño tú lo puedes ver 20-20. Quizás en el caso de aberraciones, aunque tú tengas 10%, 15% de aberración óptica, que daña la calidad, como dijo la doctora. Snellen mide mayormente cantidad, cuánto puedes, no tanto la calidad. Snellen es una manera de medir agudeza visual, pero es una de las peores maneras de medir agudeza visual, porque mide realmente cantidad, no calidad. Si queremos medir calidad, usamos aberración, ¿cierto? Y como ella dijo, usted puede tener muy buena visión y como que tener aberraciones en el sistema. Ahora, si vamos atrás a la pregunta entonces, ¿cómo sabemos cuándo es astigmatismo y cuándo sabemos cómo es aberración? ¿Cómo en la práctica uno sabe que es una cosa o es la otra? O más en casos de cirugía o pacientes operados. ¿Qué nos dicen por acá? Vamos a ver si hay algo en el chat. No veo nada por ahora. Pues vamos a preguntarle a Ricardo entonces. Ricardo, ¿y cómo uno sabe entonces si es astigmatismo o si es aberración óptica? ¿Cómo uno lo mide? ¿Qué hace falta? ¿Qué instrumento? Pues podrías usar el aberrómetro para poder medir, ¿verdad? Las aberrometrías. Realmente eso es uno de los, ver cómo también tu topografía te va a decir cómo está la excentricidad y también poder ver la esfericidad que tiene esa córnea y ver, también te va a tirar los polinomios, ¿verdad? Entonces con tu topógrafo podrías ver esto. Como dice Ricardo, muy sencillo. O si tienes una máquina para medir aberraciones, un aberrómetro, pues lo usa. Un topógrafo, o más sencillo aún, un queratómetro regular. Es verdad que está limitado a las 3 milímetros centrales, pero te mide astigmatismo. Hay instrumentos que usamos a diario para medir los astigmatismos. Ya cuando vamos a aberrómetro, comúnmente no tenemos eso a la mano. No es algo que usamos totalmente en nuestras oficinas. Y vas a comentar algo, Tito. Sí, yo te digo que la forma más sencilla de saber si estás frente a un astigmatismo o frente a una aberración es el típico paciente que tú le colocas el lente, que puede ser un lente escleral, estamos hablando de esclerales, está perfectamente adaptado aparentemente el lente y el paciente se queja de que no ve bien, que se queja de que hay que ve las letras ligeramente distorsionadas. Y tú puedes comenzar a hacer cambios grandísimos, en ponerle toricidad frontal, hacer cambios a mejorar eso y ese paciente siempre se va a quejar de que no tiene una visión nítida y clara. Esa es la forma más fácil de saber que estás frente a una aberración. Ahora, mídele la aberración, es otro punto y ahí va lo que decía Ricardo. O sea, tendrías que ya analizar qué tipo de aberración estás induciendo, porque puedes con un lente que no esté bien adaptado inducir una aberración también. O sea, si tienes una bóveda que no está bien, y eso yo creo que vamos a hablar ahora más adelante, si no tienes una bóveda que sea homogénea, puedes generar una aberración en vez de corregir una aberración. Excelente. Y ahora que Tito nos dio el pie forzado para eso, le voy a poner este caso y volvemos a lo que dijo Tito y la doctora Caraballo anteriormente, ¿verdad? Aberraciones, astigmatismo. Miren este caso, un caso interesante. Lo de las aberraciones, esto no es nada nuevo, créanme. Esto lleva muchísimos años. Miren este caso. Miren, no sé si pueden ver la fecha. Esto es un caso que yo hice y se había trabajado con él hace muchos años atrás. Este caso es de 2011. Estamos hablando de un caso que tiene más de 10, que de casi ya, febrero 8 de 2011. Estamos hablando de un caso que tiene 12 años, básicamente. Estamos en 2023. Este paciente tenía queratocono leve en ambos ojos, sin corrección, agudeza visual sin corrección. O sea, no usaba nada de espejuelo, nada de lentes de contacto, nada de lentes de ningún tipo. Agudeza visual, ojo derecho, 20-25 menos, agudeza visual, ojo izquierdo, 20-30 menos 1. Ahora, el paciente era totalmente infeliz con 20-25 y 20-30. Él me decía,
Yo de día estoy feliz, no tengo problema ninguno. Yo soy estudiante de maestría, estudio todas las noches. Cuando salgo ya de noche de la universidad, voy a mi casa, no puedo guiar, estoy totalmente ciego. Esa es su percepción. No puedo ver absolutamente nada. Alguien que se aventure, que no sea Tito ni la doctora ni Ricardo. ¿Por qué? Si ustedes escuchan un paciente que como tal que le dice eso, yo de noche soy infeliz, no puedo manejar, no puedo hacer nada, y ve 20, 25 minutos y 20, 30 minutos sin corrección, o sea, ¿qué estaba pasando? Y la contestación y el truco está en algo que mencionó la doctora hace un ratito atrás, y que si pusieron atención a lo que la doctora comentó, ¿qué pasa de noche versus de día y qué pasa con las aberraciones? Si alguien me lo puede poner en el chat, aquí ya escribió alguien. ¿Qué pusieron? Dice Ángela Romero. Sí, por efecto de la dilatación pupilar. Mi esposo Nicole también Romero. Las Romero están adelante, tanto Nicole como Ángela. Por la dilatación pupilar percibe mayor aberración. Sí, la doctora Alisbeth lo mencionó hace un momentito atrás. Mientras más abre la pupila, más aberraciones en el sistema. O sea, quizás él es capaz de ver con una agudeza visual relativamente buena, porque 20, 25, 30 es casi perfecto si nos vamos a Snellen. Pues yo le dije desde un principio, Snellen no es una buena manera de medir calidad. Cantidad, pues, cantidad, 20, 25. Ahora, de noche ese paciente, los luces lo cegaban, él no podía guiar, se sentía muy feliz trabajando, o guiando, saliendo, o sea, estaba muy desesperado. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Le ponemos, eso, 2011, uno con la fiebre, él llevaba varios años trabajando con lentes esclerales, la fiebre de lentes esclerales, vamos a ponerle un lente escleral a ver qué pasa. ¿Por qué ustedes creen que yo escogí un lente escleral en un caso como este y no un lente corneal gas permeable? Porque un lente corneal es un queratocono tan sencillito como este. Mira la queratometría, 45, o sea, es un queratocono muy leve, o sea, buena agudeza visual. ¿Por qué ustedes creen que yo escogí un lente escleral y no un corneal? ¿Cuál es la razón? Porque uno no pone esclerales por poner esclerales, tiene que haber una razón en particular. Alguien se aventura. ¿Por qué ustedes creen? Ahora, y en lo que me contestan, le ponemos el lente escleral, 20-20 de lejos, Es una ojo respuesta. derecho, 20-20 ojo izquierdo. Dime, Ricardo. Por el tamaño de la zona óptica, dice la doctora Romero. Eso es una de las razones, por el tamaño de la zona óptica. La zona óptica, para que ustedes tengan idea, la zona óptica de un lente escleral por lo menos es 8 milímetros. 8 milímetros es casi un lente corneal. Ahora, ¿qué pasa con la zona óptica en un escleral versus la zona óptica, aunque es más grande, obviamente eso lo sabemos ya, la doctora nos lo aclaró, versus la zona óptica en un lente corneal, en términos de posición? ¿Qué sucede? Lo que pasa es Una que ventaja inmensa de los lentes esclerales. el descentramiento que va a tener el gas permeable. ¿El qué? El descentramiento, que se va a ir a donde está el cono y la visión, pues obviamente tenías una mejor visión porque no estaba sobre el eje visual de día, pero el de noche ya te agarraba un poco más lo que era el borde del cono. Entonces, eso era la aberración que te estaba causando en la noche. Exacto, de día, de noche le pones un lente corneal póngale diámetro 9.6, diámetro bastante grande. ¿Cuánto sería la zona óptica de 9.6 de diámetro? Más o menos, ¿cuánto sería? ¿Qué? 3 milímetros, quizás. Un de 4. Por ahí. Un lente corneal que esté bien adaptado, ¿cómo se mueve? Hace un parpadeo, el lente sube, cae en posición, ¿cierto? Parpadea nuevo, el lente sube, cae en posición. Ese es el movimiento normal de un lente corneal. Ahora, si yo tengo una zona óptica de 3 milímetros y tengo una pupila de 6 y él está subiendo y bajando, ¿qué pasa con la agudeza visual? ¿Y qué pasa entonces con las aberraciones? No la estamos corrigiendo. Por eso hay pacientes que le dicen, yo de día con estos corneales veo perfecto y de noche veo doble. ¿Por qué? Porque la zona óptica se sale de sitio, y más si la pupila es extremadamente grande. Ahí es donde viene, como nos comentó Ricardo, si yo tengo una zona óptica de 8 milímetros, que es lo más pequeño que yo he visto en esclerales, hasta 8.5 o 9.0, o sea, por más que se mueva el lente, que el lente, para empezar, el lente escleral no se mueve básicamente, como dice, menos de 1 milímetro. Si se moviera, es menos de 1 milímetro. O sea, la zona óptica está perfecta. Entonces, no se mueve y se mantiene en posición. Entonces, miren lo que pasó. Esto es, allá que fue febrero. Ya en mayo,
ya estaba el paciente ya adaptado totalmente. Esto es un OPD3 de NIDEC, ¿verdad? Esto es una máquina que es un aberrómetro. Nos está midiendo, como ustedes ven aquí, las aberraciones ópticas en el sistema. Las rayitas rojas esta que está aquí dice las totales, y dice altas, y dice coma, y dice trifoil, las esféricas, todo eso que está ahí. Ojo derecho, ojo izquierdo. Vamos lo mismo con el lente escleral puesto, ¿verdad? Miren las totales, 4.367, si no me equivoco, dice, y la bajó a 1.968, la aberración total en el sistema. Grandemente, menos de la mitad. Miren el ojo izquierdo, 4.54, creo que 4.648, y la bajó a 1.34, una tercera parte. O sea, el escleral en el sistema, como decía la doctora Caraballo, es un sistema completo. Y en este caso, además de la córnea y el lente y el vítreo y todo eso, ahora tenemos un lente escleral. Por eso es que se ve esta forma que tenemos en la topografía. Esto es encima del lente escleral. Yo medí entonces ahora las aberraciones. Recordemos que ahí están viendo aberraciones totales del sistema. Ahí ya están las corneales, las esclerales, el escleral, lo que corrió, lo que no corrigió. Y al bajarlas totalmente, ahora el paciente totalmente feliz, ahora puedo guiar de noche. Ahora, el punto importante, como pueden ver aquí, yo no eliminé totalmente las aberraciones ópticas del sistema. Miren, dicen total 1.98, todavía tiene bastante. ¿Cuánto debería ser? Lo normal es ¿cuánto? 0.5. O sea, como que hay una cantidad significativa de aberraciones en el sistema. Pero el paciente evidentemente está feliz. O sea, que venimos al otro mito. O sea, nadie con ningún lente, y créame, al día de hoy, ningún lente escleral o corneal o el que sea, elimina todas las aberraciones. Eso es mentira. Ningún lente lo hace. Es imposible. Porque partimos de la premisa, como yo les dije, y lo que habló la doctora, un ojo perfecto, como que ya tiene un 10% de aberraciones de alto orden. O sea, es imposible eliminarla, para que ustedes tengan idea. Entonces, me gustaría aclarar ese mito, porque a veces vemos las compañías que te dicen, no, porque con un lente como este te libero de las aberraciones. Eso es totalmente falso. Ahora, bajando drásticamente las aberraciones, podemos obviamente lograr excelente agudeza visual y resolver los problemas, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso estamos claros. Y por eso le pongo este caso. Ahora, la pregunta que yo les haría, ¿cuántos de ustedes que están aquí que adapten esclerales o hayan adaptado al que sea una sola vez un escleral, corrigen aberraciones ópticas? ¿Qué me contestan? ¿Cuántos de los que están aquí de ustedes corrigen aberraciones ópticas con un lente escleral? O al corregir lentes o al adaptar lentes esclerales. ¿Qué me contesta? Es una pregunta capciosa. Vamos a ver. La doctora me dice, sí es posible. Alguien sin pena ninguna. Alguien se arriesga. ¿Qué más? ¿Quién más adapta? ¿Quién más corrige aberraciones ópticas? Bueno, la contestación correcta debería ser, alguien más me puso aquí, él dice, sí es posible porque me ha dado esta aberración nocturna por la doctora. La contestación correcta sería cualquiera de ustedes que haya puesto cualquier lente. Y ahora no solamente esclerales. La pregunta es, Tito, ¿yo puedo corregir las aberraciones de bajo orden con espejuelos y lentes de contacto corneales o blandos o rígidos? ¿Sí o no? Claro que sí. Todos corregimos aberraciones. O sea, Solo lo que estamos es filtrando las aberraciones de bajo orden, que son la hipermetropía, miopía y todo corregimos con cualquier sistema óptico que le hacemos ver más nítido al paciente. Es una aberración de bajo orden. Las de alto orden son las complicadas, pero esa no es del día a día. Con cualquier lente corregimos una aberración de bajo orden. Exacto. Y como decía Tito y como decía Ricardo, todos ustedes que hayan puesto un espejuelo, un lente de contacto blando, uno corneal, rígido, un lente claro, todos ustedes corrigieron aberraciones. ¿Qué nos corrigieron con un lente espejuelo o blando o corneales? Corneales sí puede corregir algo de aberraciones, corneales sí, porque el rígido ya esferiza la superficie un poco. Corrigieron algo de alto orden, como explicaba la doctora. Vamos acá para aclarar el punto, ¿verdad? Lo que nos enseña la doctora Caraballo. Pistón y tilt no cuentan porque un sistema óptico de un ojo, estas dos no van para nada. No existe estas dos en un sistema óptico. Estos existen en telescopio, por ejemplo, o un binocular, pero no existen en ojos humanos. Segundo orden, astigmatismo, disfocus, ¿qué es disfoco? Miopía y hipermetropía. Y el astigmatismo. ¿Ustedes corrigen, con espejuelos corrigen eso?
y lo corrigen con una córnea. Ahora, cuando vamos para el tercer orden, que son aberraciones de alto orden, ahí es que se complica un poquito la cosa, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos a discutir un poquito más cómo podemos corregir de alto orden. Con un lente corneal, usted podría corregir algo de alto orden. Eso de que puede ser, lo podemos hacer. La pregunta es cuál de estas que están aquí, y si alguien sabe la contestación, la podemos adelantar. De todas estas que están aquí, de la tercer orden hacia abajo, no pueden contestar los panelistas ni la doctora tampoco. ¿Cuál de estas que están aquí yo puedo corregir con un lente escleral, por ejemplo? Recuerda, de cuarto orden hacia abajo, que son las de alto orden, ¿cuál de estas que están aquí yo puedo corregir con un lente escleral? Si alguien sabe. Para que Ricardo les regale algo, no sé, que se busque algo Ricardo y regale algo. Vamos a ver qué me pusieron acá. Las esféricas, eso es la contestación. Las de cuarto orden, vamos atrás de nuevo. Esta que está aquí, que es de cuarto orden, la aberración esférica, es la que se puede corregir hasta cierto punto con un lente escleral. Y con un lente escleral regular. Cuando hablemos de lentes esclerales, como decía el doctor Tito Vázquez, que de freeform es otra cosa y lo vamos a discutir, y el doctor Tito nos va a ayudar también con eso, pero con lentes esclerales regulares es esto. Ahora, la pregunta es, Ricardo, ¿hay muchos lentes en Latinoamérica disponibles en una caja con los cuales tú puedas adaptar o puedas corregir aberraciones esféricas con lentes de caja? No con lentes freeform, que eso es otra cosa, lo vamos a discutir, con lentes de caja. Hoy por hoy, tenemos en el mercado, sí, algunas cajas, como por ejemplo, una que ya trae integrado en la caja de prueba, que eso es básicamente lo que estamos viendo hoy en día, es el Boston, ¿verdad? Que trae sus excentricidades en la cara frontal para poder minimizar un poco lo que son aberraciones de alto orden. Sin embargo, siempre pues, va a corregir hasta un cierto punto y no totales, ¿verdad? De ahí pues, creo, si no estoy mal, que hay otro lente que está haciendo ya lo de las aberraciones, pero no estoy tan seguro. No sé si pueden ustedes decir. Sí, ahí como dice Ricardo, Boston Sight es a nivel de Latinoamérica el único lente que está trabajando aberraciones ópticas de carácter esférico. En la misma caja tiene 3 diferentes perfiles de excentricidad, FS0, 1 y 2. Si tú cambias el perfil de excentricidad de la cara anterior, puedes inducir aberraciones. Si, por ejemplo, tenías muchas aberraciones negativas en el sistema y le pones aberración positiva, las cancelas y ajustas la aberración esférica del paciente. Hay otro lente en el mercado, pero está entrando ahora en el mercado y no está disponible en casi ningún país a nivel de Latinoamérica. Pero es importante que el único lente que está en la mayoría de los países de Latinoamérica, pues es el Boston Sight, y porque tiene excentricidad en la caja. Ahora, eso no es freeform es otra cosa y lo vamos a discutir más adelante. ¿Okay? Ahora, sabemos que... Perdón. Ajá. Cabe mencionar que ahí es donde aplica lo que decía Tito, el lente escleral donde de pronto le estás corrigiendo visión, pero te puede todavía manifestar que tiene algún tipo de visión doble, visión fantasma, yo qué sé, y ahí es donde entra el juego de las excentricidades que tiene Boston Sight. Exactamente. Y yo les voy a dar un truquito más adelante de cómo yo verifico si es astigmatismo regular y siguiendo la línea de la doctora Romero que nos habló ahorita y la línea del doctor Tito Vázquez de cómo saber y cómo es astigmatismo y cuando yo hago la refracción, qué es lo que yo veo. Lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos de freeform. Anatomía de la esclera. La esclera sabemos que es bien asimétrica, sabemos que la forma en todos esos cuadrantes es totalmente diferente, sabemos que el espacio de las incisiones de los músculos rectos varía mucho según está localizado. Eso lo conocemos ya, no es algo nuevo, está estudiado. Sabemos que los perfiles escolioesclerales también hay varios, se han hecho estudios con respecto a eso, no todos los ojos son iguales, ¿verdad? Y por tanto, la gran diferencia de adaptación entre un ojo y otro, esto ha sido estudiado también y lo conocemos también, eso no hay duda tampoco. Sabemos que la alineación conjuntival, o sea, la esclera histórica por naturaleza, y por tanto, cuando ese lente se asienta tangencialmente, que puede quedar más alto en un lado, más bajo en otro, un lado es más curvo, un lado es más plano, y por tanto los lentes deberían ser con una forma no tanto esférica para que se puedan adaptar tangencialmente en todos sus cuadrantes. Eso lo conocemos también. Ahora, ¿qué estudios se han hecho? Pues se ha hecho un estudio como este,
y vale la pena recalcar, porque he visto en algunas charlas mencionando este estudio, pero no se recalca algo muy importante y es lo siguiente. Este estudio que está aquí, que se hizo por Greg Denier, Donald Sanders y Van der Waal, Jason Jellick, Alan Jimmy Schott, Sheila Morrison, gurús de la contactología a nivel mundial, se hizo con un instrumento específico. O sea, esto no es con cualquier instrumento, se hizo con un SMAP 3D. No se hizo, hay dos perfilómetros en el mercado, está el Eaglet y está este. Este estudio en particular se hizo con este perfilómetro específicamente. Y lo aclaro porque puede haber diferencias entre un instrumento y otro. Y lo otro que quiero aclarar, que ese estudio se hizo a una cuerda de 16 milímetros. O sea que estos datos que están aquí son ciertos para esas dos características específicas del estudio, a una cuerda de 16 y con esa máquina. ¿Qué significa esto? Y le pregunto, si se acuerdan de lo que hablamos anteriormente, si yo hubiera hecho ese estudio a una cuerda de 15 en vez de una cuerda de 16, ¿qué ustedes hubieran esperado? ¿Más esférico o más tórico? Le pregunto a la audiencia. Si yo hubiera hecho ese estudio a una cuerda de 15 en vez de una cuerda de 16, ¿qué ustedes esperarían en el grupo 1? ¿Que fuera este porcentaje más alto o que fuera más bajo? Más esférico, me contesta Carmen. Seguro que sí, Carmen. Carmen Ferraris. Mientras más cerca al limbo, más esférico, que es lo que los estudios nos han dicho. Mientras más lejos del limbo, más tórico. Ahora, es importante que este estudio se hizo con una cuerda de 16.0. ¿Y por qué 16? Porque quizás 16 es el promedio de la mayoría de los lentes que hay en el mercado a nivel mundial. Si usted hace quizás suma todos los lentes que hay y verifica los diámetros que tienen y hace un promedio, quizás 16 es el promedio del diámetro que más comúnmente se usa a nivel mundial. Ya tenemos diámetros grandes que usamos fácilmente sin problema ninguno, pero quizás 16 es el promedio más común que tengamos. Y por eso necesito estudiar el 16, ¿ok? Me ponen una pregunta. Más esférico, me puso. Más esférico, dijo Hugo Soñora. ¿Perdón? Más esférico, dijo Hugo Soñora. Exactamente, más esférico. Entonces, como ven acá, este estudio dice 5.7% esclera esférica, 28.6 tórico regular, 40.7 tórico asimétrico y 26% tórico con elevaciones y depresiones sin periodicidad de 180 grados y con espacios irregulares. O sea que, a la hora de la verdad, ¿cuánto de la esclera es esférico o tórico? Es una tercera parte, como ven ahí, básicamente un 33%, que es una tercera parte de todas las escleras que hay a nivel de ojos humanos. O sea, que de 2/3 partes son totalmente asimétricos y totalmente con depresiones y elevaciones. O sea, por eso, ¿qué ha pasado con la industria en los últimos años, Ricardo? ¿Qué ha pasado con las cajas de lentes esclerales en los últimos 2 años? ¿Cómo son ahora y cómo eran antes? Antes teníamos lentes de 16.5, todos simétricos. Posterior a eso se fueron dando cuenta en base a los estudios, tanto así como como los de la Universidad del Pacífico, donde los estudios los hicieron Patrick y Randy, se fueron haciendo cajas con ápticas tóricas para poder tener una mejor comodidad y un mejor asentamiento a nivel de la esclera y, pues, como bien dijo Edgar, más lejos del limbo, más toricidad y por ende los diámetros de hoy en día, que son 16 para arriba, vienen con toricidad en sus ópticas. ¿Hace sentido, Tito? Sí, hace sentido, obviamente. El problema de los lentes esclerales cuando comenzamos a adaptar hace algunos años que no tenían la óptica tórica era la indentación que tenían sobre ciertos cuadrantes. Ese era el principal problema que teníamos con los lentes que no tenían óptica tórica. Si bien es cierto, con el avance de los años se pudo hacer ópticas en un solo meridiano que facilitó bastante porque los cambios, si bien es cierto, más generales están sobre horizontal y vertical, más sobre lo horizontal obviamente, pero hay casos en que necesitamos hacer sobre un cuadrante y cada vez la mayoría de lentes están volviéndose cuadrantes específicos, lo cual facilita muchísimo la adaptación.
Obviamente no son la gran mayoría de los pacientes. Afortunadamente que tenemos que adaptar con un lente de cuadrante específico. La mayoría generalmente necesitas hacer modificaciones en meridianos y eso facilita también la adaptación. O sea, la pregunta obligada, si estamos utilizando cajas de primera generación con ápticas esféricas, ¿eso sería el estándar de este momento? ¿Sí o no? No es el estándar. No. Ya no. Ya con ya como dicen tanto Yo- Tito como Ricardo, ya con lo que conocemos y con lo que sabemos. Por eso que ustedes han visto que la industria se ha ido hacia ápticas tóricas. Para que ustedes tengan idea, tanto Tito como Ricardo como yo tenemos acceso a compañías en la industria. Y yo año tras año les pregunto a estas compañías, hay compañías que me dicen que ahora mismo, básicamente el 70% de las órdenes esclerales son en ápticas tóricas. Solamente un 30% en esférica, quizás puede haber un 15%, un 20% en el cuadrante específico. El cuadrante específico sigue siendo bastante bajito, porque realmente muchas veces no hace falta, y eso lo vamos a discutir más adelante, como decía Tito, voy a dejar a Tito que lo discuta un poco, pero ya el 70% de casi todas las compañías a nivel mundial, lo que están ordenándose son lentes, por lo menos, tóricos, ¿ok? O sea, aquí le enseñaba para que ustedes tengan idea, esto es perfilometría o profilometría, como es las diferentes formas, los diferentes astigmatismos que podemos tener en la esclera. Esto no es córnea. Córnea es lo azul y no estamos en consideración. Estamos hablando de la esclera. Miren la diferencia de toricidad y en los ejes de la esclera, como tiene astigmatismo. La córnea no es simétrica, es bastante asimétrica. Ni siquiera es tórica periódica. Como vimos allá, 2/3 partes o 60% es aperiódico. ¿Okay? Nos hace falta lentes más especializados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora mismo lentes esféricos que sí los podemos utilizar y los estuvimos utilizando por años y años y años. Cuando yo empecé hace 15 años atrás, no había nada de eso. Como decía Tito, lo que habían era, en aquella época, si ustedes me preguntaban a mí cuál era el talón de Aquiles de los lentes esclerales, en aquella época quizás era el astigmatismo. Si había astigmatismo residual y tú no podías estabilizar el lente, tú le ponías al lente un prisma de balastro como un lente blando. Pero ¿qué pasaba con el prisma de balastro? Quedaba muy grueso el lente, el lente parpadeaba, el lente se movía y el astigmatismo se movía de sitio y el paciente no veía nada. De todas las veces que yo intenté el prisma de balastro, creo que me funcionó solamente 1 o 2 veces. Que el paciente estuviera contento, feliz. Pero muchas veces antes no era raro poner el escleral y encima poner un espejo con el astigmatismo. Eso se hacía. ¿Por qué? Porque no había la tecnología que tenemos hoy día. O si el astigmatismo era poquito, hacer un equivalente esférico. Había muchos pacientes que daban con plano -1 a un eje 0,90, pues entonces le ponías ese 0,50 más de miopía, ese se quedaba el paciente. No veía 20-20, veía 20-30 o 40, pero era mucho mejor que ver un 20-200. O sea, eso es lo que teníamos en aquel momento, trabajamos con lo que había. Hoy día tenemos esféricos, tenemos tóricos, tenemos bitóricos, tenemos cuadrante específico, y ahora por lo último que está de moda, lentes por topografía corneal, por el Pentacam, por el PSP y por el perfilómetro, y tenemos los famosos lentes que son freeform, que son el lente toma la forma de los tejidos, punto. No hay un cuadrante en particular, no hay un área en particular. Si la forma en estos 10 grados era levantada, pues ahí levantada. Si en estos otros 10 grados al lado era aplanada, pues es aplanada. Toma la forma de ese ojo. Y obviamente el famoso iPrint Pro o de moldeo. Ahora. Llevamos como más de 15 años trabajando lentes con caja y no hay problema ninguno. O sea, la tecnología nueva está saliendo ahora y obviamente cuando podamos utilizarla, la utilizamos. Por eso no quiere decir que no podamos usar las cajas de prueba como estamos usando ahora mismo, porque nos ha funcionado por 15 años. Para que ustedes tengan idea, yo hice un cálculo matemático más o menos ahí, si hablamos de 25,000 proveedores de salud visual en Latinoamérica. Ahora mismo, la pregunta es ¿cuántos ESPs hay en Latinoamérica? Que nosotros conozcamos. Yo le pregunté a la compañía, creo que hay 4 en Latinoamérica. Y un 3D Map son 5. O sea, 5 no es ni siquiera un 0.025% de los proveedores en Latinoamérica. O sea que básicamente nadie tiene esta tecnología. Pentacam quizás más. Y Pentacam con el programa de CSP. Y el programa CSP vale $5,000. Y lo sé porque en mi oficina lo compraron. Lo compró mi jefe, no lo compré yo.
y el programa solamente de CSP, que es el programa que usa el Pentacam para poder entonces hacer lentes freeform, vale $5,000 el programa solamente. O sea que, y los topógrafos Pelifrón estaba hablando de $25,000 a $30,000. Ahora, de que son buenos juguetitos, seguro que sí, es el futuro y seguro que vamos a trabajarlo. Ahora mismo, ¿cuánto lo tienen? Yo creo que no llegan ni a 10, ni a 10 que lo tengan en toda Latinoamérica. Porque yo conozco los números. Pero obviamente podemos trabajar con todas las cajas buenas que tenemos. Ahora tenemos ópticas tóricas, como mencionábamos, tenemos ópticas cuadrantes específicas, o sea, tenemos muchas cosas buenas que todavía podemos trabajarlo. Y el futuro, cuando bajen de precio de todo esto, pues trabajaremos eso. El famoso iPrint Pro, los famosos lentes de moldeo, en vez de ser por topografía, en vez de ser de caja, se toma un molde. Y ese se toma un molde del ojo y crea un molde tan perfecto que ese lente llega y ha visto, yo no hago eso, yo no hago iPrint Pro, pero tengo una amiga aquí en Puerto Rico, una colega que lo hace y quedan perfectos. La parte difícil es que iPrint Pro es una tecnología extremadamente cara todavía y quizás pues no mucha gente, para Puerto Rico yo considero que está alto. Para que ustedes tengan idea, un par de lentes, el primer par de lentes de iPrint Pro en Puerto Rico estamos hablando quizás de $3,800 de costo. $3,800 de costo y se vende como en $7,200, $7,800. Yo no sé si en Latinoamérica los pacientes están dispuestos, digo, de que hay ahí, obviamente los hay, pero cuán fácil se le hace a un paciente pagar, qué sé yo, casi $8,000 por un par de lentes esclerales. O sea, déjenme saber en la parte de chat a ver si eso ustedes lo ven viable o no lo ven viable en Latinoamérica. Nada, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizamos cada tipo de lente? Pues tenemos los esféricos, no hay problema ninguno. Tenemos los tóricos bitóricos. ¿Cuándo debemos usar un lente bitórico como regla general en un paciente que tenga, qué características, Tito? Un lente tórico, perdón, un lente tórico escleral. Un lente tórico escleral utilizas cuando tienes, bueno, en general todos son lentes tóricos que utilizamos ahora con las deformaciones que tiene de diferente curvatura en la esclera, de tanto horizontal como vertical. Básicamente, y eso depende de la compañía que estés trabajando, tienes diferentes nomenclaturas para saber si elevas más, si cierras más la óptica, tanto horizontal como vertical. Yo creería que la gran mayoría de los pacientes se utiliza lentes tóricos y quiero repetirme a la acotación que hice al principio. Cuando hablamos de toricidad en la esclera, no estamos hablando de la parte óptica, sino de la parte de la forma, que lo que buscamos es alinear el lente sobre una forma que no es simétrica de un meridiano al otro. ¿Y cuándo usamos bitórico? Un bitórico utilizamos cuando tenemos un astigmatismo residual, básicamente, que no ha sido posible corregirle por medio de un lente esférico. ¿Y en qué cara ponemos ese astigmatismo? El bitórico lo colocas en cara frontal. La toricidad para sentar en la esclera está sobre todo en cara posterior, ¿no? Eso es importante, como le dice Tito, la definición de lente bitórico escleral. En las ápticas son tóricas, que es la parte posterior del lente, y lo que está tratando es el tejido de la esclera. Ese astigmatismo residual, como dijo Tito, pues va al frente, en la cara anterior, es un famoso lente bitórico. Y cuadrante específico, Ricardo. ¿Cuándo usamos cuadrante específico? ¿Cuando queremos qué? ¿O cuando estamos buscando qué otra cosa? ¿O qué disposición tenemos en cuadrante específico que venga en caja ya? ¿Existe algo que venga ya en caja? Porque ya hoy día todos los lentes, básicamente todos los lentes esclerales vienen en cuadrante específico. O sea, todo Pues lente nuevo de tercera generación ya es cuadrante específico. La Pues pregunta es, ¿hay alguno que venga ya en caja, que no tengas que pedirlo, sino que ya la caja sea cuadrante específico? Sí, sí hay. Y pues quería hacer una anotación. Realmente es curioso ver la evolución de los esclerales, cómo han ido, porque si bien es cierto, como mencionabas al principio, pues son simétricos, de ahí pasan a ser con ápticas tóricas en un solo meridiano, y posterior a ello, pues justamente lo que estás hablando ahorita, vienen los cuadrantes específicos. Hoy en día, pues tenemos en el mercado, sí, algunas cajas que es, por ejemplo, con Spectrum trabajamos, que es la de Boston Sight y la de Atlantis 2.0, que tienen modificaciones por cuadrante específico, y pues obviamente los vas a utilizar cuando tenés esa simetría en la esclera, que necesitas corregir específicamente un cuadrante, y no vas a recurrir a
Cuando tenés algún otro lente donde tenías la toricidad solo en un meridiano y necesitas hacer correcciones cuadrantes específicos que te van a dar un costo extra. Hoy por hoy buscamos ya la evolución de esas cajas. Importante, como dice Ricardo, en el caso de Boston Sight, el lente en la caja, además de que es cuadrante específico ya de fábrica, o sea, la caja viene cuadrante específico, la caja no viene tórica y tú la pides cuadrante específico, las cambios. Ya la caja viene cuadrante específico, pero además de eso, un lado de la caja es para un ojo derecho y otro ojo de la caja es para el ojo izquierdo. Eso es porque, además de cuadrante específico, Boston Sight es un lente que está creado, sus ópticas están creadas con data escleral de miles y miles y miles de pacientes. O sea, ellos han medido esa área en miles de pacientes y crean entonces, es un cuadrante específico entre comillas, pero es mucho más avanzado que el cuadrante específico porque está basado en la esclera de esos La pacientes. geometría de los ojitos, porque como bien saben, no es igual el derecho que el izquierdo. Entonces, la posición del meridiano, del cuadrante nasal, del nasal es diferente en ambos ojos, es más elevado y se posicionan diferentes los lentes. Entonces, ya este lente sí se hizo en base a los estudios como indicaba Edgar. Y es interesante de que vemos cómo es la naturaleza de la anatomía del ojo humano. Hasta eso, sabemos que usualmente un ojo tiende a ser más esférico que otro ojo. Hasta esos cambios hay y ya se han estudiado y ya los conocemos. Además de eso, tenemos lentes por tomografía conial, por Pentacam, con el CSP. Tenemos obviamente también lentes esclerales que se hacen por el Lightprint Pro, que ya es un moldeo y ustedes se certifican en esa área y hace el moldeo con esos pacientes. Ahora, si yo fuera a ordenar lentes con que haya astigmatismo residual, ¿verdad? Y hay astigmatismo escleral, ¿qué yo le tengo que decir a la compañía? ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que especificar a la compañía? Y esto lo hago de hincapié porque lo vemos, créanme, lo vemos todos los días, en todas las consultas, que la gente manda información con astigmatismo. Le preguntamos entonces, dame esta pieza de información, esta y esta, y nunca, no voy a decir nunca, en muchos de los casos no nos dan esa información y si no las tenemos, no podemos entonces crear el lente. Es básicamente imposible. Ahora, le voy a dejar ahora la experiencia de un consultor que hace esto todos los días, Ricardo. Si alguien le hace falta un lente bitórico, porque el lente tiene que ser tórico posterior y tórico anterior, como ves aquí lo que está en la diapositiva, ¿qué te hace falta y cómo tú le dirías a ellos, dame esta data para yo poder crear el lente? Bueno, por ejemplo, y voy a hablar de marcas específicas. Por ejemplo, pues el Europa tiene sus marcas. Boston Sight tiene 1 punto, 2 puntos, dependiendo del lente que estemos ubicando. Atlantis tiene el cuadrante 2, donde tenemos que es la marca que se enfoca donde está la estabilidad rotacional del lente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando solicitan un lente bitórico, si no nos indican la posición de las marcas, es básicamente difícil hacerlo y de hecho, por ejemplo, así como Boston Sight que tiene el sistema, si no ingresamos la ubicación, no deja pasar la orden y es donde nosotros tenemos que regresar y preguntar la posición de las marcas. Así que como costumbre, siempre anoten dónde están posicionadas esos puntitos porque eso les va a evitar dolores de cabeza posteriores porque cuando me he dado cuenta que cuando pregunto, muchas veces no saben dónde la pusieron y eso se crea el problema posterior porque no se puede hacer el lente bitórico, sino entonces tenemos que hacer un equivalente esférico para poder posicionar el lente y si queda el astigmatismo residual, ya hacer una nueva orden. Pero ya para todo eso, a nivel de Latinoamérica, se atrasa en tiempos de entrega y es un problema para pues, los clientes finales, ¿verdad? Que son los pacientes. Perfectamente como dijo Ricardo, hay una data mínima que hace falta para usar un lente que sea bitórico. Si no está esa data mínima, no se puede poner lente. Y vamos a verlo ahora con una foto que especifica un poquito más lo que está pasando. ¿Cómo abordamos los diferentes astigmatismos? Aquí están para que tengan idea. Lamentablemente, y es un problema de la industria, los lentes no están uniformados. Eso quiere decir, cada compañía tiene su manera de trabajar las ápticas, tiene su manera de ponerle nombre, tiene su manera de cambiar los pasos,
tiene manera de marcarlo. Para que tengan ustedes acá, este lente que está aquí, este es un Boston Sight. Este es Boston, te digo ahora. Sí, este es Boston Sight también y el de arriba. El de abajo, esto es un Europa tórico, un Europa vitórico. Este que está acá es un ScanFit Pro. Como miren las marquitas. En ScanFit Pro son dos puntitos, uno al lado del otro, y tú tienes que insertar el lente o colocar el lente, se coloca con los puntos hacia abajo todo el tiempo por obligación. ¿Dónde se supone que se pongan los puntos en un lente Boston Sight? ¿Dónde se supone que se colocan esos puntitos cuando tú colocas el lente, Ricardo? Bueno, esto, digamos, no como el ScanFit, realmente hay un debate, realmente, incluso esto lo dio en un webinar una doctora de Boston, y ella decía que ella pues no se fijaba dónde colocaba los puntos, ¿cierto? Boston Sight realmente recomienda que todos los puntos se coloquen a 90 grados. La idea es que el lente se va a posicionar donde esté estable. Realmente el punto lo pueden poner a 90, que el lente si va a girar y se va a estabilizar en 270, ahí es donde va a sentarse y va a estar más estable. Lo que estamos buscando al final es la estabilidad de ese lente por medio, y la ubicación, obviamente, por medio de estos puntos, para que eventualmente si ponemos un lente vitórico no tengamos esa fluctuación de mirada. Pero la manera, pues contestando tu pregunta que ya me extendí, es 90 grados. Exacto. Como en cada compañía te dice cómo hacerlo. Si te vas a instrucciones básicas de Boston Sight, te dice colócalo a 90. Como dice Ricardo, eso no quiere decir que se vaya a quedar a 90. Si se fijan, las tres fotos de Boston Sight que están aquí, ninguno está a 90, básicamente. Porque el lente va a caer en la posición que está. Ahora, ¿qué es lo importante? Y le preguntamos a Tito ahora. Tito, si el lente, para que el lente esté rotacionalmente estable, ¿qué tiene que pasar con estas pequeñas marquitas, la marca que sea? ¿Qué tiene que pasar? Para que esté estable es, bueno, yo te voy a dar mi experiencia. Yo coloco los lentes generalmente con el punto a 90 y espero lo que normalmente hacemos con la prueba de escleral, el mayor tiempo posible. O sea, que 2, 3 horas, entre mejor, más tiempo está, vamos a ver mejor el asentamiento y vamos a ver cómo el lente se acopla a la diferente forma de la esclera. Una vez que ya tengo seguro que es, vuelvo y repito y vuelvo y le coloco a ver si la rotación es la misma que he visto anteriormente, y generalmente sí ocurre que si gira 20 grados, queda en 60 grados, generalmente va a volver a colocarse en ese punto. Ahí me aseguro de que el punto está sobre el eje que voy a ponerle como referencia. Es importante para la referencia, tanto para las ápticas tóricas, para asentamiento, porque tú al hacer la corrección o a pedir una áptica tórica horizontal de 100 o 200 micras, se va a regir a través también de dónde se asentó el lente. O sea, no es los cuadrantes van a correrse dependiendo de cómo el punto de referencia quedó para lo que es asentamiento de la esclera. Para el tema del vitórico, pues ahí se hará la compensación dependiendo del astigmatismo contra el eje que tenías de referencia. Entonces, si en este caso, yo tengo el puntito láser acá, si en este caso, imaginemos que es un reloj, aquí están las 12, 6, 3, 9. Si 9, 10, 11, quizás 11 y media. Recuerden que en un reloj cada hora son 30 grados. O sea que de 12 a 1 son 30 grados. Cada media hora son 15 grados. O sea, yo tendría que decirle, yo puse el lente, lo puse a 90 y se giró 1 hora. Vamos a decir que eso es 1 hora. Puede ser un poquito menos, pero vamos a decir que es 1 hora. Vamos a decir que está a las 11. Yo lo pongo de nuevo y cuando lo pongo de nuevo aquí, se gira para acá de nuevo y se quedó en la misma posición. Y lo puse una tercera vez y se giró de acá de nuevo y se cayó en esa misma posición. ¿Qué significa eso entonces? Que yo estoy rotacionalmente estable. ¿Cierto o falso? Sí, es cierto.
También otra cosa que puedes hacer que yo lo he visto y que pues obviamente sí está, es el hacer el test de rotación. Entonces con un hisopito girar el lente para que al parpadeo ver si este regresa a su misma posición. O sea, lo puedes quitar, como dijo Tito, lo puedes hacer como también dijiste vos, Edgar, o simple y sencillamente girarlo. Obviamente dejar que el lente se asiente, ver cuando regresa el paciente ya con el lente y hacer el test de rotación para ver si es estable. Y sobre todo, si es muy importante hacerlo para cuando tenemos necesidad de un lente vitórico. Exacto. Y usted puede, como dice Ricardo, con un hisopo o con, o con la llamita del dedo, si está limpio obviamente su dedo, lo toca un poquito, lo gira 15, 20, 30, 40 grados y él se supone que vuelva a su posición. Si volvió, tenemos entonces obviamente un lente rotacionalmente estable. Le podemos decir a la compañía la marca. Hay compañías que te dicen, dime dónde está el cuadrante 2. Hay compañías que te dicen, dime dónde está el punto. Hay compañías que te dicen, dónde está el cuadrante 4. La instrucción de la compañía, lo que te diga la compañía. A ver, mira, el punto está a las 11 y se quedó en las 11. Ah, pues ya sabemos que el punto está a las 11, no hay problema ninguno. Ya sabemos que es estable y ahí le puede decir, pues, el punto estaba acá, mi sobrerefracción esferocilíndrica es tanto, -3, -250, eje 40. Y la compañía ya con esa posición que está ahí, le crea un lente vitórico a usted. Si usted no apunta a eso, si usted no verifica la estabilidad simétrica, automáticamente no se puede poner el lente vitórico, pues se mueve de posición, como está tallado en la cara anterior, al moverse de lado a lado, la visión fluctúa. Y eso es, si usted no lo pone y no lo ordena, obviamente es imposible crear un lente para eso. Entonces, ya como decía Tito y como decía Ricardo, deberíamos estar usando ópticas tóricas todo el tiempo. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El paciente. Yo cogí y saqué un lente. Le pongo a ese paciente el lente. Vamos a ver que use el lente esférico. Lo dejé estabilizar, se asentó, pasó 1 hora. A la 1 hora hago refracción y da la mala pata que la refracción me dio plano -2, eje 40. ¿Qué yo hago ahora? El caso hipotético es, puse un lente esférico en ese ojo, hago la sobrerefracción, me da plano -2, eje 40. ¿Qué yo tengo que hacer? Teóricamente, ¿qué yo tendría que hacer en un caso como ese? Escríbame en el chat. Si me pasó eso, ¿qué yo tengo que hacer? Le estoy diciendo que tengo astigmatismo residual, 2 dioptrías, que no las puedes poner equivalente esférico, y a un eje 40 que es oblicuo menos todavía. O sea, le quito esas 2 dioptrías para que le baja 4 líneas de agudeza visual. Y yo puse el lente esférico. ¿Cómo lo resuelvo ahora? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Qué opciones tengo? No, deja ver si alguien contesta en el chat y después vamos nosotros. Vamos a ver. Yo ya estoy levantando mi manita. Mandar tallar toricidad. Sí, mandar tallar toricidad, seguro que sí. Usar lentes de ópticas tóricas. Sí. Sí. Pero yo puse un lente esférico, no puse un lente tórico. ¿Qué se supone que yo haga entonces? La autora está correcta. ¿Pero sí. ¿Qué se supone que yo haga entonces? El lente que tenía era esférico. Hay que tallar toricidad, sí, pero el lente que tengo es esférico. ¿Cómo lo estabilizo ahora? Si la óptica que yo tengo es esférica. ¿Qué yo tengo que hacer con el paciente? ¿Qué es lo ideal? Dice Hugo, marcar el lente con un punto para ver su giro, dice. Pero el lente es esférico. Ajá, o sea, no se va a estabilizar. Ajá. No se va a estabilizar porque es esférico. No sabemos dónde se va a estabilizar. Porque es esférico. La que me pusieron acá. Cambiar de lente de prueba. Eso, cambiar de lente de prueba y usar otro diseño. O ese mismo lente, si usted cogió un 46 esférico y da la buena pata de un 46 tórico, pues ponga ahora un 46 que va. Si usted puso 46, por ejemplo, saltó la córnea, saltó el limbo, no tocó nada, le gustó el clearance, pues vaya, si su caja tiene 46 tóricos, va a un 46 tórico. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Si usted le da la mala pata y usted cuando hizo eso le da una sobrerefracción esferocilíndrica, tiene que quitar el lente por un tórico, no tiene de otra. Si le manda a usted a Ricardo esa información para que Ricardo le cuadre el lente y le dice a Ricardo usted el lente esférico, él te va a decir no puedo hacer nada porque no sé para dónde va a rotar el lente, no tengo manera de saberlo. Es imposible para Ricardo aunque él quiera. Entonces usted tiene que quitar el lente y poner un tórico y ahora hace todo lo que hablamos para los últimos 10 minutos de buscar dónde están los puntos y entonces ahora se supone
que ahora, como las mayoría de las cajas son tóricas, le pase eso cada vez menos. Pues yo recuerdo cuando las cajas eran mitad tórica y mitad esférica, a veces pasaba. Si daba la mala suerte que era tórico o era esférico, pues había que hacerlo. Hay otra respuesta. ¿Perdón? Hay otra respuesta. Dice hacer una sobre queratometría y cambiar a ópticas tóricas. Dice. El problema es exacto, pero te recuerda que tienes que probar las ópticas tóricas, porque si tú puedes ponerlas 90 a 90 grados, pues tú no sabes qué va a pasar cuando las pongas a 90, si se va a virar o se va a quedar en la posición. La estadística dice cuántas veces se queda a 90, Ricardo, básicamente, lo que tú has visto. De cada 10, en tu experiencia, le pregunto a la de Tito, de cada 10 lentes que tú has puesto tóricos, ¿cuántos se quedan a 90? Yo voy a dar la mía, tú dices la tuya y Tito dice la de él. Uy. De cada 10 lentes tóricos que has puesto, ¿cuántos se quedan exactamente, perfectamente a 90? Ay, Dios, como unos 2. Exacto, yo digo lo mismo, con uno o dos, no creo que más de eso. ¿Y en tu caso, Tito, qué te ha pasado? ¿Cuántos se quedan más o menos ahí? Igual, yo creo que sí, un 30%. Sí, o sea, yo yo creo que no más de 3 se quedan exactamente a 90. O sea, la inmensa mayoría, como la esclera es totalmente asimétrica, la inmensa mayoría hace esto. Sube 15, 20 para un lado, 15, 20 para otro, y tengo casos como la foto que vieron aquí. La foto que vieron aquí, la marca está acá, la marca está oblicuo totalmente. Miren la marca, no se ve muy bien, pero la marca está acá. Este lente era totalmente oblicuo, la marca del meridiano. Aquí está como 15, 20 grados. Aquí está oblicuo también, mire cómo va de lado a lado, está oblicuo. Acá está hacia un lado, o sea, es muy raro, o sea, la estadística te va a dar que en la mayoría de los casos se va a mover el lente. O sea, y si lo pones a 90, pues no sabes. Ahora, para que tengas idea, un lente, ¿qué es lo que dice la estadística también? De 3 dioptrías de cilindro y el lente se corre 30 grados, pierdes 2/3 partes del poder. O sea, que perdiste dos líneas de agudeza visual. Por tanto, hay una pregunta. mi consejo es, si eso le pasa, no pide el lente porque lo va a pedir, le va a llegar mal, va a tener que pedirlo de nuevo y se tardó un mes más. Por tanto, si le pasó eso, quita el lente, ponga uno tórico y mida. Se está ahorrando 30 días de trabajo, créame. Sí. 30 días, y eso lo vemos todos los días. Y le decimos, quita el lente y pruébalo. No, manda la data así. No, pero pide ahora así que no va a girar. Perfecto, lo pedimos así, no va a girar y cuando llega le dura 30 grados, se fastidió el lente. Ya hay que pedir un lente de nuevo. Esto está aprobado. Les digo, la experiencia de años ya. ¿Cuál es la pregunta, Ricardo? La doctora Ferraris dice, ¿normalmente las marcas quedan en la parte más alta de la esclera? Me perdí. Yo entiendo que... No, que si las marcas quedan normalmente en la parte más alta de la esclera o en el meridiano. Esa es la pregunta. Bueno, realmente depende. Eso depende porque hay compañías que tienen su meridiano más curvo, es el que está en la marca, y hay compañías que tienen meridiano más plano, donde está la marca. Entonces, la inmensa mayoría de los casos, el meridiano más curvo es el de 90 grados, que es el vertical. Pero si la compañía marca el más curvo, el horizonte, o sea, al revés, pues pudiera variar. O sea, eso es lo malo de no tener uniformidad en las diferentes compañías. Cada compañía mide. Un ejemplo claro, en el caso de Europa marca el meridiano más curvo, el de 90. En el caso de Balance es al revés. Sí. O sea, para que ustedes vean que cada compañía tiene su propia... Por eso es que es bueno conocer su nomenclatura y cómo trabaja cada lente. Si usted no deja llevar por un lente, lo que hace con el otro. ¿Ok? Entonces, si tenemos topógrafos esclaris con el Pentagon y el CC para ir cerrando ya básicamente, le doy la experiencia. 1. Casi nadie, sabemos que en Latinoamérica casi nadie, Hugo me ha puesto también por acá de que hay astigmatismos altos esclerales, que hay toricidades hasta 700 micras, y tiene toda la razón. Obviamente eso es uno en mi experiencia. Yo puedo ver astigmatismos esclerales, como decía Tito, no estamos hablando de ópticos, astigmatismos esclerales de 500 a 600 micras de diferencia, en mi experiencia aquí en Puerto Rico, que los ojos pueden ser diferentes a los de Argentina, a los de Colombia, a los que sea. En mi experiencia yo veo eso 1 cada 100 pacientes. Que tenga 600 a 700 micras. Que tengan 200, eso lo vemos todos los días. Pero que tengan 700 micras, yo lo veo 1 de cada 100. Me ha pasado. ¿Cuál es tu experiencia, Hugo, para que nos dejes saber? ¿Cuál es tu experiencia, Ricardo? Con esa cantidad de astigmatismo esclera, que tengan 700, 600. No es...
Pues lo único que se me puede ocurrir, suponiendo por estudios que se hizo, que más o menos en 16 estaban una toricidad de 150, 200, lo único que se me puede ocurrir es un diámetro de 22, donde puedas tener una toricidad mucho más alta, pero realmente yo no he visto. O sea, lo que dijo Ricardo va perfecto. Obviamente, a 16 milímetros tener 500, a mí me ha pasado, pero eso es bien raro. Ahora a 18, 19 pudiera pasar, Tito. Ahí puede ser una diferencia en que estamos hablando sobre un asentamiento, sobre una esclera, llamemos que sin un obstáculo, porque si tenemos un obstáculo, una esclera, sí puede haber una toricidad que es superior a 400, 500, 600, 700 micras, si vamos a volarnos un obstáculo, como puede ser una pingüécula o un terigio. Eso es otra cosa. Pues estamos hablando sobre una esclera limpia. Las diferencias no son tan radicales. Ahora, vuelve y juega. Si tienes que volarte un obstáculo, que en este caso es una deformidad sobre la conjuntiva o una válvula o lo que sea, puedes levantarte. Dice Hugo, tiene razón, 600, 700 micras para tratar de levantar esa toricidad, pero no por la forma de la esclera, sino por el obstáculo que puede ser una variante anatómica de la esclera, ¿no? Daniel nos puede que ha tenido pacientes con 500 micras de toricidad. Sí, estoy de acuerdo con Daniel. Yo también las he tenido, pero digo, para mí eso se me da uno cada 100. O sea, realmente no es, agraciadamente no es tan. No es tan común, y yo que pues, bueno, vos también, Edgar, y Tito en su respectivo rango, que pues manejo varias consultas, ahí me mantengo en contacto directo con los laboratorios. Casi nunca se llega a una toricidad tan alta. O sea, se ha hecho por ahí 350, 400, pero llegar así a 1000, que por supuesto el lente sí se puede hacer así. No, al momento no he visto ninguno. De que las hay, pero son muy escasas. Es la, ¿cómo se llama? Es la conclusión. Lo que estamos todos de acuerdo. Entonces, para ir terminando, sí sabemos que hay lentes, que los famosos lentes son freeform, ya esa tecnología existe para hacer lentes que sean corrigiendo aberraciones, ¿ok? Pero a mí me gustaría aclarar un punto, porque yo he visto varias charlas con respecto a eso, y lo ponen como que algo muy fácil y muy sencillo, y realmente ni es fácil ni es sencillo, ni la tecnología es totalmente perfecta. Para empezar, para que ustedes tengan idea, usted puede corregir aberraciones de alto orden con lentes claves, con lentes freeform, con lentes para aberraciones, de que puede hacerlo, pero hay unos casos específicos. Si el paciente tiene alguna cicatriz corneal, no lo va a poder hacer porque la cicatriz corneal impide, o sea, crea aberraciones, pero impide que usted pueda corregirla. O sea que hay sus excepciones, ¿verdad? Estos pacientes que tienen keratoconos avanzados y tienen un poco de cicatrización, que tienen estas manchitas blancas en esa área, créame, si la córnea no está transparente, usted no va a poder corregir la aberración por esa manchita. Es imposible porque pues, la mancha está ahí. La mancha nunca se ha ido. O sea, esa pequeña cicatriz no se va. Y mientras esté ahí, no va a poder corregirla. Es lo primero. Dos, obviamente hay que ver la avanzado de la condición, ¿verdad? Hay condiciones mucho más severas que otras. Lo otro es, para usted al día de hoy, esto puede cambiar y veremos cómo, ¿verdad? Pero al día de hoy, para usted poder ordenar lentes esclerales corrigiendo aberraciones de alto orden, tiene que tener acceso o tener un perfilómetro, que es un 3D Map o un ILTSP, y además tiene que tener acceso a un aberrómetro. Y no son todos los aberrómetros, son unos aberrómetros específicos que por ejemplo, yo tengo ScanFit Pro y ScanFit Pro me dice, tienes que tener esta lista de aberrómetros para tú poder mandarme un lente este no es el que yo quiera, es el que ellos tienen una lista. Nosotros tenemos en la oficina, mi jefe es un especialista en córnea, tiene un Neidic OPD3, que es tremendo aberrómetro, y esa aberrometría yo puedo utilizarla con un lente como ese. Eso existe. En el caso de Boston Sight tiene un lente que es el HOA, y se trabaja, pero obviamente tiene que ser con un aberrómetro. Si usted no tiene o un Pentacam con CSP o un perfilómetro y no tiene un aberrómetro, no puede hacer lentes para corregir aberraciones ópticas. Es lo primero. Y eso queremos que esté claro.
Y lo otro es que una vez que usted, si usted tiene, inclusive teniendo todo eso, por ejemplo, le voy a decir a un lente específicamente la experiencia que yo tengo. Si yo voy a trabajar con un lente de aberrometría específica de ese paciente, adapto el lente primero, con el lente, no valemos marca, adapto el lente primero. Una vez que el lente está estable totalmente en ese paciente y está todo perfecto, entonces hago aberrometría del paciente con lente, aberrometría del paciente sin lente, hago aberrometría dilatado al paciente. Toda esa data se envía al laboratorio. Después que se envía al laboratorio, el laboratorio lo analiza, ve que el lente estable totalmente. Entonces se paga un fee extra, eso hay que pagarlo extra, para la aberración, y entonces se pide un lente para aberraciones de ese paciente. Ahora, para poder hacer todo eso, se asume de que el lente inicial ya está totalmente estable y perfecto en ese ojo. Y a partir de ese es que se hace lo otro. Pero conlleva 30 cosas más y otros costos adicionales. O sea que eso es el futuro y va a seguir mejorando. Pero lo quiero aclarar porque he visto como que lo ponen como que muy sencillo, y en mi experiencia sencillo no es, y es más costoso. O sea, hay una compañía que solamente el fee que cobran por la parte de aberración, $150 extra al costo del lente. Y ese fee o esa cantidad que se cobra no es reembolsable para empezar. O sea que hay que tener cuidado con lo que hablamos. O sea, que si la tecnología la hay, es el futuro, créanme, ni el 0.025% de Latinoamérica está haciendo algo así. Yo creo que o sea, básicamente nadie, pero es el futuro y es la meta que lleguemos a eso. Mientras tanto, tenemos un montón de lentes hasta cuadrantes específicos, como el Boston 6 hemos visto, para poder manejar el astigmatismo de los pacientes. Así que esa es la parte interesante de que podemos hacerlo. Si yo creo que quiero que se ven algo de esta charla, es que estén pendientes a todo esto que está acá. Cuando vaya a pedir un lente bitórico para corregir tanto anterior como posterior, dónde está el eje, dónde están las marcas a puntos de referencia y que esté estable esa óptica. Si usted logra todo esto, la marca de lente que usted sea, la que usted utilice, y se lo provee a en este caso usamos a Ricardo como ejemplo, usamos a su consultor, se puede trabajar de manera excelente un lente bitórico estable con excelente agudeza visual. Si no lo provee, básicamente está dando palos al aire, como decimos acá. ¿Ok? Algo que se nos quede de eso antes de dar la buena noche. Tito y Ricardo. ¿Algo quieran añadir de óptica histórica? No, De yo creo que astigmatismo. no. Pues para mi punto de vista ya tocamos los temas importantes. Dice, Camilo nos pregunta, en el caso de ojos sin astigmatismo, solo con ojos secos severos, ¿qué tipo de lentes esclerales usan? Como Ricardo, Tito. En el caso de ojos sin astigmatismo, solo con ojos secos severos, ¿qué tipo de lentes esclerales usan? Bueno, puedes utilizar cualquier lente escleral que tenga un buen asentamiento, que sea bien adaptado, que tenga una buena bóveda, que te mantenga esa córnea con buena salud. Yo creo que puedes utilizar cualquier lente, o sea, cualquier lente funciona para ojo seco severo, mientras tenga una bóveda. Una bóveda con suficiente líquido, que no, obviamente que no haya toque, que es una de las malas adaptaciones. Cualquier lente escleral, para no decir marcas, puede utilizar. Con un diámetro, el diámetro preferiblemente, en mi caso, yo no utilizo, cuando tengo pacientes con ojo seco severo, trato de utilizar diámetros un poco más grandes del que usualmente podía utilizar, eso sí, para darle mayor cantidad de líquido sobre la córnea. Yo estoy de acuerdo con Tito. En teoría, cualquier lente se puede utilizar. Sí sabemos que hay lentes esclerales con indicaciones para superficie ocular, y ya vienen con esa idea, ¿verdad? Un ejemplo es Boston Side, y es otra cosa que obviamente ya viene con esa idea, pero en teoría cualquier lente se puede utilizar, para que en el caso de Boston, pues ya viene con esa indicación específica. Y Ricardo. No, pues yo estoy de acuerdo con Tito. Como estamos tratando superficie ocular, realmente mientras más área tengamos de protección sobre el ojito, mejor. Entonces sí, un diámetro grande y pues obviamente buscando todas las condiciones normales de una adaptación, tanto bóveda, comodidad del paciente y pues nada, creo que concuerdo mucho con lo que dijo Tito y con lo que decís vos.
para que no se me olvide, antes que nos vayamos, próximo webinar es un webinar auspiciado por el Scleral Lens Education Society. Vamos a estar la semana que viene, cópielo de aquí. Le vamos a estar enviando próximamente unos correos electrónicos a todos ustedes. Un webinar informativo sobre los beneficios de la sociedad. Que una sociedad, el Scleral Lens Education Society, va a ser en español. Está la doctora Alice Kramer, este servidor. Es un webinar presentando todos los beneficios del Scleral Lens Society y además de eso explicándole cómo es el esquema de fellowship para todo, para que ustedes puedan hacerlo. Nos hacen falta, tenemos muy pocos fellows del SLS en Latinoamérica. Aquí en esta misma charla tenemos dos, está el doctor Tito Vázquez y estoy yo. Ricardo más le vale que lo haga este año o va a tener problemas, ya va bastante adelantado, así que Ya llevo la mitad de los puntos, ya llevo la ya mitad. tiene la mitad de los puntos, pero hace falta más para que ustedes tengan idea. Los que habemos de fellows del SLS Latinoamérica son muy pocos. Estoy esperando a Hugo, estoy esperando a Jenny Ferrari, o sea, Hugo, ponte, veamos lo que haya, vamos a trabajarlo ya, necesitamos más gente para representar Latinoamérica, hay mucha gente buena y lo importante, y les adelanto desde ahora, usted puede hacer sus casos para el SLS en español, no tiene que ser en inglés. Y eso es una de las cosas que vamos a aplicar en ese webinar del SLS, las ventajas de pertenecer, todo lo que puede acceder cuando usted accede a ser miembro del SLS y además, y si no quiere ser fellow no hay problema ninguno, pero ser miembro es libre de costo y tiene acceso a mucha información, mucho webinar, muchas cosas interesantes, o sea que aprovechelo en la semana que viene. Dice, informate quién vende, quién puede dar marca el topógrafo escleral en Ecuador. Le dejamos saber a Ricardo para que te dé la información. Ya saben, les adelanto eso. Dice, en astigmatismos miópicos elevados, donde no puedo usar orto-K. Es un lente escleral multifocal con centro lejos, ayuda con el control de la miopía. ¿Alguien le quiere contestar a Luis? Dice, en astigmatismos miópicos elevados, donde no puedo usar orto-K, un lente escleral multifocal centro lejos ayuda con el control de la miopía. Bueno, en teoría, te iba a decir algo, Tito. Pues en teoría pudiera ayudar, ¿no? O sea, el tema es que volvemos al principio, o sea, estamos trabajando con niños, en teoría puede funcionar, sí. O sea, no he visto nada de data con esclerales, pero el principio puede funcionar. Habría que ver cuánto produce el desenfoque, el lente escleral, cuál es el tamaño de la zona que vas a utilizar para el desenfoque, pero en teoría pudiera funcionar, pero no conozco nada de experiencia sobre eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En teoría sí. En la práctica, como intervención aprobada a través del tiempo, no existe una intervención de lentes esclerales. Yo sé que sí, los italianos habían propuesto lentes esclerales para control de la miopía, pero no quedó, aparentemente no quedó en nada porque no se ha hecho discusión seria con respecto a eso. O sea, como no es una de las 4 intervenciones. No conozco si alguien lo está haciendo, pero como dice Tito, teóricamente de que pudiera funcionar porque te puedes crear afericidad y la zona óptica controlarla y meter positivo en la pupila como cualquier otro sistema. Pero cuán viable es, o sea, poner un lente escleral que es caro a un niño de 7 o 8 años, cuán fácil o cuán difícil sea manejarlo, pues hay que pensarlo. Si tienen alguna otra pregunta antes de que terminemos, yo sé que ya tenemos para los amigos de Argentina, ya son las 11 de la noche allá, así que yo sé que es un poquito tarde y no queremos ocuparlos más. Les agradezco, estén pendientes del webinar de la semana que viene del SLS, bien interesante para que tengan mucha información de las ventajas y todo eso. Deberías de poner el link. Gracias a mi colega y residente, la doctora Alisbeth Caraballo de acá de Puerto Rico, que está rotando conmigo y la pusimos a trabajar un poquito esta noche, así le di un poquito de información con respecto a todo lo que es aberraciones ópticas. Gracias a ustedes por la oportunidad. Deberías de poner el link del webinar en el chat.
Ah, pues déjame poner, sí, déjame copiarlo de aquí. Déjame acá, espérate. Ujú. Déjame salir de acá. Gracias a Lisbeth por compartir tus conocimientos. Te agradecemos mucho tu participación. Qué gusto. Caras nuevas. Eso va siendo bueno siempre. Lo estoy Tito, copiando. muchísimas gracias por tu tiempo, Tito. Vamos como con los webinars uno tras otro. Pero siempre es rico poderse juntar con todos ustedes. Les agradecemos su participación. Edgar, excelente charla. Gracias por compartir los conocimientos, como siempre, para Spectrum. Qué honor contar con todos estos panelistas tan buenos. Así que feliz noche para todos. Agradecido. Gracias por permitirme compartir también con ustedes. Buenas noches. Les dejé el mensaje por ahí. Muchas gracias. No, Buenas gracias a noches. ustedes. Chao. Buenas noches.